llaman el hombre de la fe. Abraham salió de la nueva generación después del diluvio. Él viene como de la descendencia de Sem, uno de los hijos de Noé, hermanos. De ahí sale Abraham. Pero Abraham, hermanos, Dios lo llamó de su tierra, de su parentela, de su familia, hermanos. Quiero que vayas a Génesis 12, que veas cómo Dios llamó a este varón, a Abraham. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios le da una orden a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán. 75 años tenía Abraham. Él ya estaba casado con Sara, hermanos. Pero aquí el Señor le hace una promesa, ¿verdad? Una promesa grande, hermanos. ¿Qué le dice a Abraham? De ti haré una nación grande. Y en otra parte de la palabra dice que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena que está en el mar. ¿Podemos contar la arena que está en el mar? Ni tampoco podemos contar las estrellas, hermano. Hay muchas estrellas en el cielo, pero así fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como las estrellas haré tu descendencia, como la arena del mar haré tu descendencia. Pero este punto me gusta mucho porque dice que Abraham obedeció, hermanos. Dios le habló. Imagínate que te hablara a ti, que vives con tus papás todavía, con tu familia, y que te dijera Dios: sal de tu tierra, sal de tus parientes y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Te irías? ¿Sí? ¿Te irías, hermano, al mandamiento del Señor? Abraham lo hizo sin saber, hermanos, hacia dónde Dios lo estaba direccionando. Por fe caminó, no por vista, porque por vista nosotros podemos ver los obstáculos y no vamos a avanzar. Pero él por fe dijo: yo me voy con mi esposa, y se llevó a su sobrino, hermanos, para la tierra que Dios le había mandado. Entonces él sale de su familia, sale de donde vive, empieza a habitar como extranjero, y su esposa Sara, hermanos, era estéril. ¿Y cuál era la promesa para ella? Que iba a tener ¿qué? Un hijo, mínimo un hijo, para hacer una grande descendencia. Pero era estéril. ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos? Si Dios le estaba dando la orden de salir, Abraham salió, y Sara con él, y Lot con él, hermanos. Entonces, ¿qué requiere la fe? Obediencia, ¿verdad? Obediencia, esfuerzo, hermanos. Requiere esfuerzo, requiere amor y requiere paciencia, hermanos. Es como lo que hicimos el viernes. Nos movió que la fe en creer que Dios va a hacer algo en lo que estamos sembrando, hermanos. Acuérdense que al principio no vas a ver el fruto, porque primero que tienes que sembrar la semilla. ¿Para qué? Para que el Señor sea quien dé el crecimiento, hermanos.
Y que sea Dios quien toque los corazones. Y que sea Dios quien traiga esas almas, hermanos. Bendito sea su nombre. Entonces Abraham, hermanos, fue el hombre de la fe, porque él avanzó. Él no miró el obstáculo. Él no miró dónde voy a vivir, dónde voy a habitar, qué voy a comer. Él no se puso a pensar en eso, hermanos. Él caminó por fe, porque sabía que el que lo había llamado, era el que lo iba a sustentar, el que lo iba a alimentar, hermanos, en todo el trayecto de su vida. Gloria a Dios. Amén. Y tú y yo estamos aquí por fe, porque creemos en un Dios que no vemos. Pero ese Dios que no vemos, sí lo sentimos. Sí lo sentimos y vemos cómo obra, hermanos, en nuestras vidas. Amén. ¿Quién nos da la fuerza para avanzar? Dios. ¿Quién nos da ese amor, hermanos, por las almas? Dios, hermano. Y todo lo que tú hagas sobre la tierra tiene su recompensa, tiene su galardón, hermanos. Al final del camino vas a recibir tus galardones, hermano. Aleluya. Cristo vive. Todo lo que tú has dejado atrás, hermano, vale la pena. Tienes que vivir para Él, solamente para Él. Amén. Entonces dice que el camino, hermanos, me regreso a Hebreos. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es, hermanos? Dios, dice la palabra. Dios, hermanos, porque él estaba confiando en Dios. Pero en ese trayecto del camino, hermano, hubo una separación también de él con su sobrino. Hay momentos que Dios va a permitir que te separes de personas en tu caminar con él, porque a veces esas personas quizás no te van a edificar, no te van a ayudar espiritualmente, hermano. Aquí Lot tenía su familia, ya había procreado, y Abraham tenía su familia, y dice que los criados del uno con el otro peleaban. Entonces le dice a Abraham, vamos a separarnos, y le da a elegir la tierra, y dice que él eligió lo mejor, donde había mejor agua, mejor tierra, hermanos. Allá eligió el sobrino y le dijo a Abraham, si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. O sea, a Abraham no le importaba qué lugar eligiera a Lot, hermanos. A él le importaba que como quiera, donde fuera él, Dios iba a estar con él. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice que él más adelante, hermanos, necesitó que Abraham lo ayudara, hermanos, porque la tierra que él se fue a meter era una tierra donde habitaba pura gente pagana, pura gente idólatra, pura gente que no vivía la palabra de Dios, hermanos. Entonces ahí es donde llegó el momento donde Abraham tuvo que rescatarlo. Ahí en Génesis 14:14, hermanos, dice la palabra de Dios. Al 16 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente, hermano. Dios usó a Abraham para rescatar a Lot, hermanos. Ahí la palabra de Dios nos dice, hermanos, pero había una promesa que todavía no se había cumplido, hermanos, que tenía que venir para que hubiera descendencia, un hijo,
un hijo, hermanos. 75 años tenía Abraham cuando salió de su tierra, hermanos. Y cuando Dios se acuerda de Abraham, hermanos, para que ese hijo viniera, Abraham tenía 100 años. ¿Cuánto tiempo tú has esperado por algo? ¿Cuánto tiempo? No nos desesperemos, hermanos. La fe nos produce paciencia. ¿Por qué? Porque Abraham tenía 75 años. Y cuando la promesa iba a llegar, ya habían pasado 25 años. No nos cansemos. Dices, llevo un mes orando, llevo 2 meses orando y no veo respuesta. Llevo un año orando y no veo respuesta. Dios tiene el control de cada necesidad, de cada problema y de cada circunstancia que pasa en nuestra vida. Pero Dios a veces prueba la fe del ser humano. ¿Qué tanto le creemos a Él? ¿Qué tanto le creemos a Dios? Y van a pasar circunstancias en tu vida, en tu caminar, en tu andar, que van a querer separarte de Dios. Pero lo que tú tienes que mantener es firme tu fe en lo que tú has creído. Y nunca dudar que tenemos un Dios de poder, un Dios que sí responde, un Dios vivo, hermanos, que no lo ves, pero sí lo puedes sentir. Y debes de confiar en Él, tener esa confianza, esa convicción, esa seguridad, que lo que tú estás pidiendo ya viene en camino, hermano. Él lo prometió. Sara dudó. Dice la Biblia que se rió. Es como si vinieran y le dijeran a una ancianita de 100 años, vas a quedar embarazada. La ancianita no querería, ¿verdad? Ella se rió, hermanos, porque dice la palabra de Dios que ella ya no tenía la costumbre de las mujeres. Entonces ella se rió, no creyó, dudó. Pero los ángeles que llevaron la noticia de que iba a estar embarazada le hicieron la pregunta. Ahí en Génesis, no te vayas de Génesis, capítulo 18. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el verso 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y viene la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa imposible, hermano? No. ¿Algo difícil? Y le dice el ángel, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Quién va a engañar a Dios, hermanos? Nadie puede engañar a Dios. Dios todo lo ve y todo lo escudriña. Delante de su presencia dice que todas las cosas están desnudas, hermano. Entonces nosotros nunca nos vamos a poder ocultar de Dios. Sara dudó, ¿por qué? Porque ella era grande, hermanos, pero la promesa estaba. La promesa seguía en pie. Y mientras Dios estuviera con vida, Sara, la promesa tenía que ser cumplida. Porque a esa edad el Señor hizo que Sara quedara embarazada. Y llegó el hijo de la promesa. Llegó el hijo esperado, el anhelado, el deseado, hermanos. 100 años, hermanos, para que llegara ese hijo. 25 años de espera, hermano, para
para que Dios obrara. Dice la palabra de Dios que para Él 1000 años son como un día, hermanos. Entonces nosotros no nos debemos de desesperar cuando Dios nos promete algo. Él lo va a cumplir. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos al capítulo 21 de Génesis. Y vamos a leer del verso 1 al 7. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. ¿Y era Abraham de cuántos años? 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Cumplió la promesa Dios, hermanos. Dios lo que promete, Dios lo cumple, hermanos. Este varón fue un varón temeroso de Dios. Le creyó a Dios desde que lo sacó de su tierra. Le creyó a Dios desde que anduvo como extranjero. Le creyó a Dios desde que tuvo el hijo amado, hermanos. Y fíjate hasta dónde Dios lo siguió, lo probó, hasta que Él le pide que le dé a su hijo en sacrificio. ¿Qué significaba un sacrificio, hermanos? Tenía que matar a su hijo. Que Dios le pidiera eso era como algo que se estaba, como no hay la palabra correcta, o sea, se estaba contradiciendo. Si le había prometido una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Entonces Abraham, ¿qué creyó? La promesa. Porque él sabía que Dios al final de cuentas iba a hacer algo. Y agarró a su hijo y se lo llevó para sacrificarlo, hermanos. Pero no se lo dijo a Sara. ¿Qué creen que hubiera pasado si Abraham le dice a Sara que iba a matar a su hijo? No lo deja. No lo deja, hermanos. Por eso él no le dijo a su esposa. Él salió creyendo en Dios. Amén. Creyendo en Él, hermanos. Porque Él llevaba la leña, Él llevaba a su hijo, Él llevaba todo para hacer el holocausto, hermanos. El sacrificio que Dios le estaba pidiendo. Amén, amén. Qué terrible, hermanos, que te pidieran un hijo. Qué terrible, ¿verdad? Porque es algo que tú amas y que estuviste esperando. Pero cuando ya estaban en aquel monte, allá en aquel lugar, cuando iba a ser sacrificado, cuando Abraham ya había sacado el cuchillo, hermanos, para enterrárselo a Isaac, Dios le habló y le dijo: no lo hagas. Dios lo probó y Dios vio la fe de aquel varón tan grande, hermanos, que no le importó darle a su hijo el sacrificio, hermanos. Amén. Y Dios puso el medio para sacrificar un animal y reservar la vida de su hijo, hermanos. Amén. Y si tú quieres comprobarlo, ahí está en el capítulo 22, verso 12, aleluya. Y le dice:
no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró a las espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y Abraham lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y dice que entonces llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el nombre de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros cuando venimos a Cristo? Hechos 16:32. ¿Qué nos dice la palabra? Hay una promesa para todo aquel que viene a Cristo, hermanos. 16:31. Si tú crees en el Señor Jesucristo, ¿qué dice la Escritura? Serás salvo tú y toda tu casa. ¿Lo crees, hermana? ¿Lo crees, hermano? Tu descendencia tiene esa promesa. Tus hijos tienen esa promesa. Tus hijas tienen esa promesa. Que si tú vienes a Jesucristo, tu familia va a ser salva. ¿En qué momento? No lo sé. Puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, pueden ser meses. Pero Dios los va a traer a su presencia, porque hay promesa en su palabra, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios no miente, hermanos. Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. La palabra de Dios lo dice y se cumple. Aleluya. Amén. Nunca dudemos del poder de Dios, nunca dudemos de su palabra, hermanos. Vengan vientos, vengan tempestades, vengan tormentas, ponte firme en la brecha, aleluya, porque el Señor lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Amén. Dios. Qué hermoso y maravilloso va a ser cuando tú entres con ellos en este lugar, hermanos. No pierdas la fe, nunca. No la pierdas, sigue orando, sigue pidiendo por ellos, sigue intercediendo, sigue pidiéndole al Creador que los guarde, porque yo te aseguro que quizás a ellos han pasado a lo mejor accidentes o cosas y no les ha pasado nada, porque la mano de Dios y la misericordia de Dios han estado con ellas. Por tus oraciones, hermana, hermano, tus oraciones han rescatado a tus hijos de las garras, quizás hasta de la muerte, porque tú con tus oraciones los cubres con la sangre de Jesucristo. Tú con tus oraciones haces que Dios mueva su mano desde los cielos. Y cuando quizás el enemigo ha estado a punto de hacer algo en contra de ellos, envía el Señor su ángel y lo rescata, hermanos, de las garras de Satanás. Amén. No dudes, porque leíste en Hebreos en el verso 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros dudamos de la palabra de Dios, hermanos, estamos en problemas, porque todo el que se acerca a Él tiene que creer. No tiene que dudar, hermanos, porque Dios es tu creador, Él es tu hacedor, Él te conoce y Él conoce tus necesidades, hermano, pero Él te da la libertad para que tú elijas de creer o no creer en Él, hermanos. Yo le creí al Señor
Yo le he creído sus promesas. Por eso estoy aquí en este lugar. Si yo no le creyera a Dios, hermanos, yo no estaría aquí. Pero estoy aquí por su gracia, por amor y por su misericordia, hermanos. Porque para mí son nuevas cada mañana, hermanos. Cada mañana que me levanto, le digo: Señor, gracias por este día. Yo no sé lo que va a pasar en este día, pero yo sé que la mano de Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta que el Rey nos llame a su presencia, hermanos. ¿Cuál es tu confianza en Él? ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu seguridad, hermanos? ¿En qué Dios has creído? Es un Dios que lo mueve todo, hermanos. Todos aquí sobre la tierra creen en algo. No hay nadie en la tierra que no cree en algo. Hay unos que creen en el brujo. Hay unos que creen en el hechicero. Hay unos que creen en el santero. Hay unos que creen en imágenes. Pero todos creen en algo. Pero tú y yo creemos en el único Dios verdadero que está en los cielos, aleluya, y que Él mueve todo lo que está sobre la tierra, aleluya, y no hay nada que se le parezca al poder de Dios, aleluya. Ni un brujo, ni un santero, ni una idólatra tiene poder más que Dios, hermanos. Sobre Él está todo, hermanos. Sobre Él está todo principado, sobre Él está toda potestad, sobre Él está todas las tinieblas, hermanos, porque Jesús lo venció públicamente en la cruz del Calvario, hermanos, aleluya. ¿Qué otra promesa hay para nosotros, hermanos? Sanidad. ¿Será que Dios nos sana en estos tiempos, hermanos? Abigail, búscame Santiago 5:15. Keren, búscame Salmo 103, 2 y 3. Hermano Alfonso, Jeremías 33:6. Cristo vive, aleluya. Santo es nuestro Dios. Amén, amén. Santiago está al final casi. Salmos 103, 2 y 3. Amén. 5:15. Cristo vive, aleluya. En lo que encuentra mi hermana Abby, mi hermana Keren, de la lectura. 5:15. Que dice, bendice, le habla, el salmista David le habla a su alma y le dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de qué, de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana. ¿Quién no tiene dolencias aquí, hermano? A ver, ¿quién no tiene dolencias aquí? ¿Cómo terminaron después de la evangelización? Hermano Jesús. Agotados, cansados. Nos hacía el aparato, el de allá de Chedraui, nos hacía falta para que nos diera un masaje, ¿verdad? Pero terminamos contentos, ¿verdad? Gozosos. Eso nadie nos lo quita, hermanos. Entonces dice que Él sana todas tus dolencias. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? No. ¿Qué dice Santiago, Abby? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubieren cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo
justo puede mucho. Amén. Amén, amén. La oración de fe. Para que tú recibas, tienes que tener ¿qué? Fe. Tienes que creer que Dios hará lo imposible, lo hará posible. Pero a veces, ¿qué hay más en nuestro ser? Hay más ruido. Hay más duda. Porque pedimos y sentimos que no recibimos. Pero a veces Dios nos sigue probando a ver hasta cuándo nosotros soltamos lo que no produce la fe. Hay cosas que a veces nos hacen dudar del poder de Dios, hermano. Y a veces nos cansamos de pedir. A veces nos cansamos de clamar por lo mismo. ¿Cuántos años esperó Abraham? 25. 25 años, hermano. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Entonces dice la palabra de Dios: ¿alguno está enfermo entre vosotros? Lo que yo ahorita, mi hermana Abigail, antes del versículo que leyó, dice: ¿alguno está enfermo entre vosotros? Llame ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Gloria al Señor. Y oren por él. La sangre. ¿Ungiéndole con qué? Con aceite. En el nombre del Señor. Y dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero hay una regla después de eso. A lo mejor hay pecados que no has confesado. A lo mejor hay pecados ocultos dentro de nuestro corazón que no hemos confesado. Y eso tiene estorbo para que tú tengas la respuesta inmediata de tu oración. Porque dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén, amén. Entonces muchas veces hay cosas en nuestra vida, hermanos, que todavía no han salido totalmente y nos hacen dudar del poder de Dios. Hay cosas que estorban a veces en nuestro corazón, y las cosas que más fluctúan en el corazón del ser humano son las obras de la carne, que ya la conocen, ya las hemos repetido muchas veces en este lugar. ¿Cuáles son las obras de la carne, verdad? Y esas son las que estorban a veces, hermano, para que nuestra fe sea efectiva, para que nuestra fe sea como la fe de Abraham, que le creamos a Dios sin ver, y que le obedezcamos, que sigamos a Jesús aunque no lo veamos. A mí cómo me hubiera gustado ver a Jesús sobre la tierra. Y le digo: no te veo, pero yo sí te siento. Y eso es lo más maravilloso, hermano, que lo sientas en tu corazón, que lo sientas en tu vibrar, hermano, que lo sientas en las alabanzas, que lo sientas en la adoración, hermano. Yo siempre he dicho: cuando tú vengas a la casa de Dios, olvídate de todo. Amén. Que si dejaste los frijoles, que si dejaste lo que dejaste en tu casa, olvídate de todo. ¿Por qué? Porque Satanás va a venir y poner pensamientos y va a decir: ay, creo que no le apagué a la estufa. ¿Para qué? Para que no le adores. Ay, no, es que se me olvidó pagar esto. ¿Para qué? Para que no le adores. Satanás es astuto. Trae pensamientos al momento que tú vas a adorar. Pero cuando tú vengas a la casa de Dios,
Olvídate de la que está a tu lado, del que está atrás, del que está enfrente. Tú levanta tus manos y adora. Amén. Y si puedes, abre tus labios y di glorifica y di aleluya, di gloria a Dios, porque en la alabanza ahí habita el Señor. Dice que Él habita en medio de la alabanza, hermanos. Y la alabanza puede traer sanidad a los cuerpos, dependiendo cómo tú vengas y en la situación en la que tú te encuentres. En la alabanza, hermano, tú puedes recibir sanidad. Como tú abras tu corazón a papá Dios, hermano, que tanto le amas, hermano. Es el amor que Dios pone en nuestros corazones. Jeremías 33, hermano, 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y procuraré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Dice que Él nos iba a traer sanidad y medicina. ¿Y quién es el que tuvo que llevar todas las enfermedades en su cuerpo? Cristo. En Isaías 53, 4 dice la palabra de Dios, y 5: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esas enfermedades ahí van a cuestas de Jesús. Esas dolencias ahí iban a cuestas de Jesús. Yo siempre le he dicho, hermano, nunca, nunca, nunca te apoderes de la enfermedad. Nunca tus labios proclamen y digan: mi diabetes, mi presión alta, o sea, no te apoderes de la enfermedad, porque no es tuya. Jesús ya la llevó en la cruz. Lo que tienes que hacer es reprenderla. Lo que tienes que hacer es decirle: Señor, tú ya la llevaste en la cruz. Y si tú, Señor, dice tu palabra que yo soy el cuerpo, tú eres la cabeza. Si la cabeza está sana, el cuerpo está sano. Y empieza a declarar victoria, empieza a declarar sanidad sobre tu cuerpo. Empieza a creerle a Dios, empieza a machacarle la cabeza a Satanás, empieza a derribarlo con tus palabras, hermano. Así actúa la fe. Amén. Que llames a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Estoy sintiendo el dolor y yo estoy sana. Gloria a Dios. Para la gloria de Jesús. Amén. Estoy sintiendo el malestar, yo estoy sana. Estás rechazando la enfermedad de tu cuerpo. Gloria a Dios. Y cuando tú empieces a hacer eso, yo te aseguro que el Señor va a obrar de una manera más efectiva en tu vida. Dios lo hizo conmigo, que no lo haga contigo, hermano. Dios tiene poder, Él no miente, Él es real, es un Dios todopoderoso, hermanos, aleluya. Bendito y alabado sea su santo y glorioso nombre. Ahí está el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos, para la gloria del Señor, aleluya. Me hacía recordar hace unos días que fui a Sams, porque me acuerdo bien claro que yo le prometí al Señor, cuando yo fui por esa membresía allá a Sams, yo había hecho la promesa al Señor no tomar ninguna pastilla. Y para la gloria de Dios, no para gloria mía, yo te lo testifico, porque es lo que yo vivo, es lo que yo he vivido. Y le dije: Señor, yo estoy en tus manos, porque yo siempre padecía del problema de mi garganta, hermanos. Para mí me era difícil cantar, y después de una predicación terminar toda afónica, que casi no me salía la voz. Y en su casa, mi casa, nunca podía faltar el diclofenaco, hasta que llegó un momento que me cansé, hasta que un momento llegó que yo le dije a Satanás: no más. Porque era de todas las veces que me ponía así, que yo tenía que estar empastillándome. Y yo dije: pero ¿a quién le he creído? Amén. A un Cristo vivo. Amén. Y yo esa noche
le hice una promesa al Señor. Señor, si tú me sanas, Padre, jamás vuelvo a tomar una pastilla. Y para la gloria de Cristo, en este mes de julio, voy para 2 años, hermano. Amén. Aleluya. Y la gloria es para mi Cristo. Por eso yo te digo, Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Pero a veces, hermanos, nosotros tenemos que despojarnos de muchas cosas que hay en nuestro corazón. Tenemos que echarlas a un lado, hermanos, y caminar hacia adelante y decirle al Señor: dame tu amor. Yo siempre le pido al Señor: dame tu amor, dame tu humildad, Señor. ¿Por qué? Porque yo como ser humano puedo fallar, hermanos. Aleluya. Como ser humano, como tú y como yo, tengo errores también, hermanos. ¿Por qué tú crees que Cristo vino como hombre? Para sentir lo que tú sientes, para vivir lo que tú vives, para que no dijeran: es que era el Hijo de Dios. ¿Tú crees que a Él no le dolió cuando iba hacia la cruz? Que le enterraran, hermanos, esos ganchos, esos fierros, y que cada vez que caían sobre su espalda le desgarraban su cuerpo. ¿Tú crees que a Él no le dolió cuando le metieron la corona de espinas y le desgarraron aquí y le caían las gotas de sangre? ¿Sabes por qué fue? Por amor a ti, hermano, por amor a mí. Amén. Gloria al Señor. Así llegó a la cruz. Aleluya. Si la palabra dice molido, ¿cómo terminó el cuerpo de Jesús? Las películas no representan lo que realmente vivió Jesús. Gloria. Fue desfigurado y lo hizo por amor a ti. Amén. Por tus pecados, por mis pecados, Jesús se entregó en la cruz del Calvario. Creámosle a Él, hermanos. Vivamos para Él, hermanos. Confiemos en Él, hermanos, porque Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y hay una promesa hermosa. Con esta voy a terminar. Lo que Él fue a preparar para ti, para mí. San Juan 14, 1 y 2, hermanos. Esa promesa maravillosa me llena de alegría. Cuando le dijo Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué maravilloso! Amén. Qué maravilloso, hermanos, porque en el cielo hay moradas para nosotros. Y Jesús, cuando venga por nosotros, hermanos, nos va a llevar a esas moradas celestiales. Es una ciudad hermosa, preciosa. Ay, hermana, pero usted no la ha visto. No la he visto, pero yo la creo. Amén. Porque la Biblia la describe en Apocalipsis 21:9. Ahí describe la nueva Jerusalén. Y dice que sus calles son de oro, hermanos, y el mar es de cristal, hermanos. Aleluya. Qué lugar tan maravilloso ya está preparado para nosotros. Gloria a Dios. Ahí están los galardones que vas a recibir, hermano. Amén. Vale la pena seguir a Jesucristo aquí en la tierra. Vale la pena, hermanos. ¿Por qué? Porque allá tienes tu morada, tienes tu casa. A lo mejor aquí no tienes una buena casa, pero allá tienes una hermosa. Amén. Porque la hizo con sus manos el arquitecto perfecto, hermanos.
Y no hay material más hermoso que el oro, hermanos. La ha hecho de puro oro, hermanos. Allá no vas a caminar así como aquí en la tierra, hermanos. Allá vas a caminar sobre oro, hermanos. Y ese mar que hay, este cristal es maravilloso, hermanos. Vale la pena estar aquí. Vale la pena sufrir. Vale la pena seguir a Jesucristo, hermanos. Porque todo aquel que no se arrepiente, hermanos, todo aquel que vive en pecado, hermanos, dice la palabra de Dios que ellos estarán afuera. Ahí en 22:15 dice la Biblia, en Apocalipsis. Mas los perros, dice, miren cómo llama el Señor a los hechiceros. Los llama perros, hermanos. Mas los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, dice, todos esos estarán afuera, hermanos. La palabra de Dios es clara cuando Él dice, aleluya. Ahí en el capítulo 21 de ese mismo libro, verso 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, hermanos. Ese lugar no es para los hijos de Dios. Ese lugar es para todo aquel que no quiera seguir a Cristo, hermanos. Todo aquel que quiera vivir en pecado, que quiera practicar el pecado, ese es el lugar que le espera, hermanos. Pero tú y yo tenemos nuestra morada en los cielos. Esfuérzate, como Dios le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas que valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esa es la promesa de Dios, hermanos. Así es que en este lugar vale la pena servir a Jesús. Vale la pena, hermanos. Por eso, no pierdas la fe. No la pierdas. Créele a Dios. No te rindas. Si llevas ya 1 año, 2 años, no te rindas. Sigue orando y verás la respuesta de Dios. Porque primero Dios quiere transformarnos a ¿quién? A nosotros. Y ya de ahí traer a nuestros hijos. Es promesa de Dios. Ponte sobre tus pies. Yo no conozco tu necesidad más fuerte que tú tengas.